Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de presentación de resultados de investigación en temas relacionados con investigación en las regiones. El día de hoy contaremos con 5 presentaciones. Las reglas del panel son las siguientes. La duración del panel es de 2 horas, cada presentación tendrá 15 minutos de exposición y enseguida 5 minutos para resolver inquietudes del público relacionadas con la investigación. Le pedimos el favor a cada ponente encender su cámara para responder las preguntas. De esta forma, damos inicio a las presentaciones. Iniciamos con la presentación a cargo de Carlos Luis del Cairo, quien es profesor titular del Departamento de Antropología, y Valentina Perdomo Ceballos, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. El título de la presentación es Sembrar agua a la sombra del volcán, reflexiones sobre las dinámicas gente-agua en el cañón del río Conveima, Tolima. Muchas gracias, bienvenidos. Los argumentos de la ponencia que traemos a este congreso son resultados parciales de un proyecto de caracterización de las relaciones entre la gente y el agua en el cañón del río Conveima, en el departamento del Tolima. Este proyecto lo estamos llevando a cabo desde inicios del año 2020 en el Semillero de Investigaciones Interdisciplinarias en Cultura y Naturaleza de la Facultad de Ciencias Sociales. Durante el proceso, que ya está en su fase final, hemos contado con la participación activa de las juntas de acción comunal de las veredas Llanitos, La María Piedra Grande y Villa Restrepo, y de sus habitantes, en articulación constante con un equipo interdisciplinario de profesores, estudiantes y profesionales en antropología, diseño gráfico, ecología, ingeniería civil y sociología. En este ejercicio de trabajo con las comunidades del Cañón, hemos podido constatar que existen unos conocimientos ecológicos tradicionales sobre el agua, el riesgo y el territorio del cañón que han sido sistemáticamente invisibilizados y excluidos en las intervenciones institucionales sobre el territorio. Tratándose de una geografía caracterizada por laderas y pendientes muy pronunciadas y por nacimientos de agua que se convierten en quebradas y ríos, es frecuente que en el Conveima haya deslizamientos, avalanchas y crecientes en épocas de lluvia, mientras que en la temporada seca el agua se vuelve un motivo de disputa entre los habitantes de ciertos sectores del cañón. Esta situación ha generado un contexto de múltiples tensiones donde las intervenciones institucionales suelen marginar los conocimientos ecológicos tradicionales de sus pobladores. De hecho, las instituciones monopolizan con la fuerza de sus actos administrativos y sus acciones el derecho a establecer qué, cómo, por qué y con quién hay que cuidar el agua y gestionar el riesgo. En este contexto, nuestra ponencia expone los resultados parciales de las 2 fases del proyecto. La primera tuvo como objetivo caracterizar las dinámicas socioecológicas asociadas al manejo ambiental del agua en la cuenca media del río Conveima. En la segunda fase, derivada de los resultados de la anterior, se propuso fortalecer las capacidades de la gestión comunitaria del agua a partir de estrategias colaborativas en las veredas La María Piedra Grande, Villa Restrepo y Llanitos del cañón del río Conveima en Ibagué. Listo, entonces teniendo en cuenta el contexto y el problema de investigación, nosotros establecimos un enfoque metodológico para cumplir con los objetivos del proyecto y nos planteamos realizar un trabajo colaborativo en conjunto con la comunidad, en articulación con los líderes y lideresas de cada una de las veredas, miembros de las juntas de acción comunal y las asociaciones campesinas de la cuenca media del río Conveima. La metodología se diseñó desde un abordaje multidimensional a las relaciones gente-agua, considerando sus dimensiones sociales, culturales, ecológicas y físicas, lo que permitió potenciar una mejor comprensión de esas dinámicas. Establecimos 2 fases del proyecto, pues al implementar una estrategia de investigación-acción participativa, primero decidimos conocer y experimentar de cerca el cañón, para conocer de la mano de las personas de las veredas sus dinámicas e identificar con ellas el problema que queríamos abordar conjuntamente. Este trabajo implicó acercarnos a las principales fuentes hídricas de la cuenca media y a las dinámicas en torno a los acueductos comunitarios de las veredas, con la expectativa de contribuir a fortalecer su gestión comunitaria. En la primera fase de caracterización y de trabajo en campo realizamos entrevistas, relatos de vida, cartografía social, gráficos de recursos, mapas parlantes y actores, líneas de tiempo y talleres de conflictos socioambientales. A la par de estas actividades,
Nos reunimos entre el equipo y las personas de las veredas para discutir y apropiarnos contextualmente de las herramientas y la metodología, compartiendo experiencias y saberes. También se realizaron mediciones de calidad y cantidad del agua de varias quebradas ubicadas en las veredas, con el apoyo de la Maestría de Hidrosistemas. Asimismo, se planteó una propuesta de sistematización en la cual se propusieron ejes de análisis y categorías puntuales para la organización de la información, a partir de las principales dimensiones analíticas de la ecología política. Pero también incluimos en esta sistematización referentes visuales, teóricos y metodológicos, así como posibles alternativas para el trabajo a distancia, dadas las condiciones de pandemia que surgieron en medio del desarrollo del proyecto. En la segunda fase, para el fortalecimiento de procesos organizativos de la gestión del agua, se identificaron junto con la comunidad los materiales de apropiación comunitaria que se iban a diseñar para fortalecer los procesos comunitarios en torno a la gestión del agua. Se llegó a la conclusión que se realizaría una infografía, una serie de podcasts y diversos talleres. Dichos materiales se validaron con algunos líderes de las veredas para modificarlos o ajustarlos de acuerdo con los intereses y las necesidades de las comunidades. De esta forma, esos materiales se han ido construyendo, con la expectativa de que se aproximen lo más cercanamente a las singularidades de las relaciones que las personas establecen con el agua en el cañón del Conveima. Cabe decir que este proyecto está en su fase final y aún no se han hecho la entrega de estos materiales, sin embargo, pues es un proceso que esperamos llevar a cabo en las próximas semanas. Así, por el momento hemos tenido ciertos resultados y los mostraremos a continuación, en donde las relaciones de la gente con el agua en el cañón del río Conveima se han transformado sensiblemente en las últimas décadas. En esta transformación se han incidido diversos factores asociados a la precarización progresiva de los modos de vida campesinos. Entre estos factores está la conversión hacia el turismo que promueven las políticas públicas regionales, la incidencia del cambio y la variabilidad climática en las dinámicas agropecuarias de la región, y la presión económica por controlar el agua que allí se produce por medio de la vigilancia ambiental y el mercado de tierras en la cordillera. Estos factores gravitan en torno a un problema central y es la exclusión de los conocimientos ecológicos tradicionales de los habitantes del cañón en el diseño de las políticas de intervención regional. A continuación, describiremos brevemente algunos de estos procesos. Don Henry Valero es un agricultor que vive en la parte alta de la vereda Villa Restrepo. Él nos contaba que el agua se podía sembrar si se sabía cuáles eran las especies de árboles que la producían y en dónde se podría sembrar para que se broten nuevos nacimientos de agua. En palabras de Don Henry, el agua se puede sembrar. Esta acción recreta y sintetiza un conocimiento que ha adquirido la gente del cañón sobre el cuidado del agua y de su entorno. Así como Don Henry, hay más hombres y mujeres del cañón que han logrado desarrollar un conocimiento ecológico sobre el agua, las especies animales y vegetales, los riesgos que ocurren allí y las percepciones sobre los ritmos del río y sus afluentes. Por ejemplo, don Orlando Nieto nos contaba que el río Conveima pujaba cuando crecía y que cuando el río puja es posible que baje una avalancha. Entonces, el pujar del río es una señal que indica un peligro inminente porque el río comunica y la gente debe ser sensible a ese pujar para que reaccione oportunamente a su mensaje. En la siembra del agua y en el pujar del río se articulan de manera compleja personas, agua, plantas, tierra, clima y riesgos, a través de redes de cuidado, de comunicación, de comprensión y de intercambio, que están siendo afectadas por diferentes factores. Uno de ellos tiene que ver con la manera en la cual las instituciones que intervienen en el territorio regulan y definen cómo debe ser el relacionamiento adecuado de los habitantes del cañón con el agua y con el riesgo, sustentadas en saberes técnico-expertos. Allí, el valor de los conocimientos y prácticas campesinas para el cuidado del territorio suelen quedar marginados. Por esta razón, se hace necesario abrir más espacios para la participación de las personas porque ellas tienen mucho que aportar en el cuidado del agua y la gestión del riesgo. De otro lado, en las partes altas de las montañas del cañón se han ampliado considerablemente las tierras que compra Cortolima para establecer áreas de conservación y de restauración ecológica. La compra de estas tierras se justifica porque se destinarán a cuidar los bosques para asegurar la calidad y la cantidad de agua que produce el cañón. En estas narrativas institucionales, el cañón es el que produce el agua, en cambio, para sus pobladores, este proceso involucra necesariamente a las personas, porque ellas ayudan a producir y a cuidar el agua.
Ese tipo de acciones institucionales demuestran que los habitantes del cañón son el principal factor que amenaza la producción de agua, y esto es muy importante porque el río Conveima abastece al acueducto municipal de Ibagué y suple la demanda de agua de la agroindustria del arroz. En perspectiva más asociada a la manera en que las personas se relacionan cotidianamente con el agua, se identificó que otro de los factores que inciden en la continuidad de los conocimientos ecológicos tradicionales es que desde el año 2003 el cañón ha sido escenario para promover un modelo económico centrado en la provisión de servicios turísticos. Este modelo ha intensificado la transformación de la tenencia de la tierra y de la relación de la gente con el territorio. Por ejemplo, muchas familias campesinas no han tenido opción diferente a la de vender sus predios a familias provenientes de Ibagué que los destinan para construir casas de recreo. Al mismo tiempo que el turismo se posiciona como la actividad principal en el cañón, se ha ido precarizando los modos de vida campesinos, ya que se han estimulado cada vez más las opciones de crédito, acompañamiento técnico para la producción, infraestructura y comercialización de los campesinos. Hoy en día, hay muchas familias no les resulta rentable cultivar el tomate de árbol, los frijoles y otras especies más, que durante décadas les proveyeron sustento. Otro efecto progresivo de la precarización del campesino se expresa en la ruptura intergeneracional que se advierte entre los miembros de las familias del cañón. Mientras que los adultos mayores siguen reivindicando que la vida en el campo es una opción viable a pesar de las dificultades, las personas más jóvenes suelen dejar sus fincas para buscar empleos en la ciudad. Por último, procesos asociados al cambio climático y a la variabilidad climática han transformado sustancialmente los regímenes de periodos secos y de lluvia, de manera que a los habitantes del campo cada vez les resulta más difícil anticipar con relativa certeza los mejores tiempos para la siembra y la cosecha de los cultivos. Este hecho tiene un efecto directo en la posibilidad de que sus siembras prosperen y tengan algún margen de venta. También la intensificación de los periodos de lluvia, aunado al cambio en el uso del suelo, han incrementado los niveles de riesgo de ocurrencia de avalanchas, derrumbes crecientes o deslizamientos que pueden ser potencialmente destructivos. Los procesos que hemos identificado revelan cambios drásticos que vienen operando en el cañón desde hace varios años y que articula procesos ecológicos, sociopolíticos, económicos e institucionales. De estos procesos identificamos 4 elementos clave. Primero, la dinámica rural-urbana en el cañón del Conveima es singular y compleja. En este escenario, los intereses de la población rural son heterogéneos. Por ejemplo, la relación de la gente con el agua no es la misma en el caso de los habitantes estacionarios que tienen sus fincas de descanso o de los turistas que son principalmente de origen urbano y se benefician de la calidad paisajística que ofrece el cañón. En este caso, el cañón del río Conveima es objeto de intervenciones institucionales orientadas a asegurar la provisión del agua que necesita la población urbana de Ibagué y la agroindustria del arroz. De allí que el agua del cañón termine siendo un catalizador de necesidades y valoraciones urbanas y agroindustriales que intervienen en los flujos de la cuenca y las interacciones de la gente a partir de infraestructuras diseñadas para aprovechar el agua en la parte baja del cañón. Esas intervenciones institucionales también ocurren a partir de estrategias de conservación ambiental orientadas a asegurar la recuperación de coberturas vegetales, la gestión del riesgo y el desarrollo rural con un enfoque más turístico que agropecuario. Al final queda la pregunta de si estas estrategias excluyen las necesidades y expectativas de los pobladores del cañón frente al agua, ya que quedan sometidos a los intereses de los actores urbanos y de la agroindustria. Segundo, destacamos la importancia de desarrollar una aproximación integral y socioambiental a la relación gente-agua a través de los diálogos interdisciplinarios constantes que propicia la perspectiva que promueve el semillero SICUNA. La variedad de perspectivas que convergen en el semillero nos permitió el diálogo entre conocimientos técnicos y conocimientos tradicionales sobre el manejo y la gestión del agua en el Conveima. Asociado a esto, es importante señalar que la trayectoria misma del semillero nos provee de conceptualizaciones complejas al abordar temas ambientales, metodologías y formas de explorar relaciones entre entidades de la naturaleza y los grupos humanos. En este caso se trató del tema del agua alrededor de las dinámicas de vida de los habitantes de las veredas en el área de estudio. Tercero, destacamos la urgencia de transformar las percepciones que reducen a los habitantes del cañón
como la principal amenaza de la calidad y la cantidad del agua, y reivindicamos la importancia de posicionar sus conocimientos, sus redes comunitarias y sus juntas de acueductos comunitarios como factores claves para gestionar participativamente el acceso y la distribución al agua del cañón. Cuarto, al preguntarnos de qué manera podemos aportar desde la universidad a los procesos de la gente que experimenta serios desafíos en sus contextos locales, podemos decir que con este proceso intentamos hacer una apuesta por comprender los conocimientos ecológicos tradicionales sobre el agua y el riesgo, con el propósito de contribuir a visibilizarlos y promoverlos a través de materiales de comunicación gráfica y de audio que tienen el potencial de fluir por diversas redes locales y regionales. Tenemos la expectativa de que estos materiales pueden aportar consistentemente a fortalecer los conocimientos ecológicos tradicionales, sobre todo en las poblaciones más jóvenes del Cañón. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes personas, organizaciones comunitarias e instituciones por su valioso apoyo durante este proceso. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y tenemos algunas preguntas. La primera pregunta que quería hacerles a Valentina y a Carlos es, ¿cómo fue la respuesta de la comunidad en este proyecto y cuáles fueron sus aportes en el marco de la IAP? Bueno, buenos días. La respuesta de la comunidad fue muy positiva. Tuvimos muchas actividades colectivas en donde participaron muchas personas de diferentes veredas. Contribuyeron constantemente a la participación y al diálogo de los materiales que estamos generando para el fortalecimiento comunitario. Llevamos trabajando allí todo el año 2021, hemos ido con frecuencia y están completamente abiertos a seguir participando con nosotros en los proyectos que pensamos y nos proponemos seguir realizando en el Conveima. Mil gracias, Valentina, por tu respuesta. Hay otra pregunta que es, ¿cuáles son los principales aportes de la investigación a las comunidades? Bueno, en este momento estamos en el último periodo, pues en la recta final de la investigación y estamos realizando unos materiales comunitarios en los que ellos están participando y estos materiales van a quedar para las comunidades. Va a haber una cartilla en donde se mezclan los conocimientos tradicionales de los campesinos y las campesinas del Tolima y conocimientos técnicos sobre la gestión del agua y del riesgo, y esto es algo que ellos pues les emociona mucho tener en sus comunidades. Al mismo tiempo vamos a realizar algunos podcasts que son ellos mismos contando la historia del cañón, y esto les enriquece mucho su historia, su forma de ver y de sentir el territorio. Y esto es como la interacción con estos materiales ha sido como muy enriquecedor para las comunidades. Yo quisiera complementar rápidamente allí a Valentina y plantear que uno de los puntos y aportes clave es visibilizar esos conocimientos y prácticas en torno al agua y enfocarnos también hacia un público que para nosotros y para la misma gente es fundamental que conozca esto, que son los sectores de población más jóvenes, ¿no? Los niños, las niñas en los entornos escolares, que puedan reconocer esos conocimientos para potenciarlos y hacerlos parte de su vida cotidiana. Mil gracias, Carlos, y mil gracias, Valentina, y felicitaciones a todo el equipo por esta investigación. Continuamos entonces con la siguiente investigación, que está a cargo de Luisa Fernanda Tovar, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Javeriana, y el nombre de su ponencia es Derecho al agua y la alimentación en 3 veredas del municipio de la Macarena Meta, diagnóstico, co-creación de alternativas y fortalecimiento de capacidades, un avance hacia la paz. Gracias, Luisa. Buen día, estamos en la presentación del proyecto Derecho al agua y alimentación en 3 veredas del municipio de la Macarena Meta, diagnóstico, co-creación de alternativas y fortalecimiento de capacidades, un avance hacia la paz. En este proyecto participamos varias unidades, el Instituto de Salud Pública, el Departamento de Nutrición y Bioquímica y la Maestría de Hidrosistemas. La presentación, vamos a abordar estos puntos que estamos observando. Para
ello, entonces vamos a empezar por el contexto en el cual varios estudios han demostrado que la situación de acceso al agua potable y la alimentación son aspectos fundamentales para la salud y el bienestar de las comunidades. A nivel mundial se estima que más o menos 1.700.000 personas fallecen a causa del consumo de agua insegura o prácticas antihigiénicas, y de esta cantidad de personas el 90% corresponde a menores de 5 años. Asimismo, vemos que en la búsqueda de un mundo libre de hambre y de malnutrición, las personas acceden al agua y al saneamiento, y estas características hacen parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 2 y 6. En Colombia específicamente nosotros encontramos una doble carga nutricional en la cual vemos que la población padece simultáneamente problemas por déficit de peso y por exceso de peso, o a su mismo pueden estar con problemas de déficit o exceso y a su vez con deficiencias de algunos micronutrientes. Encontramos que desde el 2015 más de la mitad de la población colombiana padece de inseguridad alimentaria. En el contexto del departamento del Meta encontramos en la región de la Macarena. En esta región fue donde trabajamos en 3 veredas, el Rubí, el Vergel y el Porvenir, que están asociadas a 3 asociaciones campesinas, Ascalgel, Asopreprov y Corpoyarí. En esta región la mayoría de la población vive en zona rural, se encuentra dispersa. Es una región estratégica por la cantidad de recursos naturales que dispone y por los procesos sociales que allí se gestan. Es una población con serias limitaciones en cuestión de la vivencia de sus derechos humanos, y asimismo es un territorio que ha padecido de ciertas tensiones con grupos de diferente orden. La importancia del proyecto: este proyecto nace del enlace con el programa amazónico, y trabajando en el área de salud de este proyecto surge la inquietud por trabajar en la Macarena sobre el derecho al agua y el derecho a la alimentación. En el derecho al agua identificamos cuál es la calidad de las fuentes de agua o cuál es la calidad del agua de consumo en las veredas, las condiciones de acceso al agua y el fortalecimiento de las capacidades. Para el derecho a la alimentación hicimos la mirada desde la situación de seguridad alimentaria y nutricional, algunas aproximaciones a la soberanía alimentaria y a conocer el estado nutricional de la comunidad. En general, se planteó hacer un análisis de los factores que afectan el goce efectivo tanto del derecho al agua como el derecho a la alimentación para la construcción de estrategias comunitarias, la solución y fortalecimiento de las capacidades en las 3 veredas mencionadas, así hacer una implementación del plan de acción para la transformación regional en la subregión de la Macarena en el Guaviare. Esto en el marco de los acuerdos finales en la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Nuestro enfoque metodológico estuvo compuesto por 4 etapas. Primero, el alistamiento y la planificación del proyecto. 2, hacer la construcción de un diagnóstico, hacer la construcción de alternativas y asimismo el fortalecimiento de las capacidades. En este momento nos encontramos en la etapa 2 del diagnóstico para durante todo el proceso tener una investigación mixta con un enfoque participativo. Encontramos que la pandemia pues nos hizo prever muchos cambios, hacer muchas adaptaciones, y fue un reto incentivar la participación comunitaria en el periodo de la pandemia. Entonces esto nos llevó a hacer cambios en las dinámicas del desarrollo del proyecto, ya que al momento inicial, cuando se empezó el diagnóstico, no teníamos cómo acceder al territorio, entonces se llevaron a cabo reuniones virtuales, ya fuera por Zoom o por la plataforma Meet, a través de llamadas telefónicas o a través del WhatsApp. Este año ya se dio permiso de viaje a la zona,
para el desarrollo de las encuestas. Entonces se tuvo en cuenta el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y se ajustaron de acuerdo a las recomendaciones de la comunidad. En algunos sectores no se podía utilizar el tapabocas para que fuera reconocible el rostro de quienes estaban participando y no generara ninguna inquietud dentro de la comunidad. Este viaje se llevó a cabo en marzo de este año. Desde el proyecto se capacitó a las personas de la comunidad para que ellos mismos fueran gestores en la recolección de información con el acompañamiento de las personas de nuestro proyecto y así poder construir relaciones de confianza que permitieran esa interacción más fácil y la construcción de la información. Dentro de los datos que nosotros recolectamos en este viaje de marzo, tuvimos la participación de las 3 veredas con una muy buena representación de cada una de ellas. Participaron 32 familias del Rubí, 33 del Vergel y 21 del Porvenir. Entonces, ¿qué pudimos establecer con esto? Que el nivel educativo, el más representativo en toda la comunidad, es que cuentan con básica primaria, alrededor del 50%, pero asimismo hay otro 25% que no reporta ningún tipo de estudio. También que más del 60% de los hogares en las veredas ganan apenas un salario mínimo legal vigente. Y en las veredas, el Rubí y el Vergel, incluso hubo familias que reportaron no tener ingresos. El acceso y calidad al agua, encontramos que en el Rubí la principal fuente son los ríos y quebradas cercanas. En general en las fincas se proveen de agua en los manantiales o nacimientos que se encuentran en ellas y el Vergel es la única vereda que cuenta con un acueducto. Cada vereda hizo como una calificación de la calidad del agua. En el Rubí el 62% dijo que era regular. En el Vergel y el Porvenir, alrededor del 33% opina lo mismo. En relación con el acceso y calidad al agua, se identificaron algunos problemas como por ejemplo la falta de tratamiento del agua, la contaminación, vertimiento de materiales orgánicos como hojas o barro y dificultades para el abastecimiento. Específicamente en la vereda del Porvenir se indagó si aceptarían el pago por el servicio para mejorar la calidad, pero dicen que no es necesario pagar por un servicio que para ellos es un recurso natural y está disponible en la región. Respecto a la soberanía alimentaria, encontramos que el 78% de los hogares que tienen finca dedican sus tierras ya sea a la ganadería para la producción de la leche o en pocos casos a cultivar algunos alimentos. Encontramos que la asociatividad en estas comunidades es una estrategia para realizar algunas gestiones relacionadas con los recursos que destinan para la producción pecuaria, para el desarrollo de proyectos de diferente índole o para configurar la conservación de la tradicionalidad y poder recuperar y conservar sus ecosistemas. En la seguridad alimentaria, la disponibilidad y acceso a los alimentos, encontramos que el 90% de las familias accede a los alimentos por encargo. Tienen una estrategia bellísima y es elaborar sus listas de mercado, entregar dicha lista al carro de la lechera y ellos se encargan de comprar los alimentos y cuando regresan a la región 2 o 3 días después traer esas listas de mercado ya para entregar a las familias. Encontramos que la región es de alta producción de leche, pero con muy baja producción de alimentos de origen vegetal a pesar de tener un área rural bastante extensa. Se reconstruyó cuál es la disponibilidad en la producción de alimentos para el año 2020, cuáles eran los picos de producción de alimento disponibles en ese momento en la región, versus la dificultad para acceder a ellos. Entonces, hay momentos donde hay acceso a esos alimentos y otros momentos donde hay escasez de los mismos. En los componentes de acceso y consumo de la seguridad alimentaria, aplicamos el cuestionario ELSA,
que es la Escala Latinoamericana de Seguridad Alimentaria Adaptada. Encontramos que el 62% de los hogares se encuentran en INSAN o inseguridad alimentaria, valor que es superior al promedio nacional que ya reporta un 54% de la población colombiana. Algunas características es que hay un muy bajo consumo de frutas. También, a pesar de ser una región productora de leche, el consumo de leche es muy bajo y los productos lácteos también. Se deja casi toda para la venta. Y sí es frecuente el consumo de alimentos como el arroz, la yuca, la papa y el plátano. Hasta aquí los resultados nos permiten mencionar algunas conclusiones relacionadas específicamente con la identificación del proceso importantísimo que cumplen las asociaciones en la región. La asociatividad ayuda a que el acceso a los derechos tanto del agua como de la alimentación tengan un trabajo pleno allí y que se ejecuten proyectos de diferente índole. Durante el desarrollo del proyecto, en el periodo de la pandemia, se plantearon diferentes estrategias de contacto con la comunidad, lo cual fue muy favorable. También vemos que hay una percepción de facilidad al acceso del agua por la cantidad de fuentes que hay, pero asimismo carecen de tratamiento o ya sea en temporadas de verano o invierno, las características organolépticas del agua cambian y eso afecta directamente la calidad. Se identificaron también que la condición de inseguridad alimentaria, primero, atenta contra el derecho a la alimentación y segundo, se convierte en un factor de riesgo para la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Este proyecto está enmarcado dentro de la investigación en las regiones, ya que con él pudimos identificar las limitaciones de la vivencia del derecho tanto al agua como a alimentación en la región de la Macarena Meta. El aporte que se quiere es hacer un reconocimiento a las dinámicas propias del territorio y a sus realidades, ya que es un territorio con mucha dispersión de población por el tamaño y el acceso físico al mismo. En pocas palabras, es un territorio que tiene muy poca presencia estatal y ha tenido desde hace muchos años la presencia del conflicto armado, lo cual afecta los recursos, la vivencia que se tiene de él, el mismo desarrollo. Asimismo, se refleja la importancia de continuar haciendo investigación y generando alternativas de transformación para avanzar al goce efectivo de los derechos en esta región y a potenciar los aspectos tanto sociales como ambientales de la misma comunidad. Muchísimas gracias. Algunas de las referencias que utilizamos para el desarrollo del proyecto y para nuestra presentación. Muchísimas gracias, Luisa, por tu presentación y tenemos algunas preguntas. La primera pregunta dice, teniendo en cuenta el tema de los derechos al acceso al agua, ¿el agua también debería ser un sujeto de derechos? ¿Debería ser reconocida como sujeto político? Gracias, Andrés. Sí, señor. Cuando nosotros hablamos desde nutrición, se habla del derecho al agua y del derecho a la alimentación. En seguridad alimentaria, si bien es cierto, confluyen un montón de factores modulares que hacen que se tenga seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria. El agua juega un factor importantísimo en doble vía. Primero, por aquello de poder tener acceso a alimentos inocuos y que estén pues preparados en las mejores condiciones. Dentro de esos 5 componentes de la seguridad alimentaria está la inocuidad, hablando de inocuidad de alimentos, inocuidad del agua y también el aprovechamiento biológico. Entonces aquí el agua también juega un papel preponderante. Si las fuentes de agua con las cuales se hace la preparación de los alimentos o se consumen los alimentos, etcétera, no se tiene, aquí
va a haber ya de tajo una desventaja para entrar, y sabemos que nosotros contamos con muchas fuentes de agua. El problema es cuál es el estado de esas fuentes o cómo se pueden estar manteniendo las fuentes con el propósito de que se pueda tener acceso a agua potable. Y por el otra parte también en general se puede ver que a pesar de la cantidad de recursos hídricos con los que contamos en el país, no todo el mundo realmente tiene acceso al agua. Entonces sí, no estamos acostumbrados a verlo así como un derecho, pero sí hay que garantizarlo. Eso es una meta de trabajo. Mil gracias, Luisa. Hay otra pregunta y es, en cuanto al consumo de bebidas azucaradas, es uno de los aspectos que ha afectado a la seguridad alimentaria por no tener acceso al agua potable. ¿Cómo dar apoyo a los grupos de base social que han luchado por mejorar el consumo del agua potable en niños, niñas y adolescentes? Ahí me pierdo un poquito cómo quieren relacionar el tema de las bebidas azucaradas con el agua, como deriva en la parte final de la pregunta. Porque si bien es cierto, digamos, las plantas que hacen la producción de bebidas azucaradas, pues ellas tienen su propia planta para potabilización de agua, independiente de cuál sea el origen que tenga la fuente de agua. Algo diferente a lo que pasa es que las industrias que producen esas bebidas azucaradas son las mismas que empiezan a embotellar el agua, que eso no se veía hace un tiempo, y vemos cómo pues estamos teniendo que pagar precios y precios altos por un producto que debería ser de consumo libre, por decirlo de alguna forma. Nosotros acá en Bogotá contamos con una buena calidad del agua, pero esa no es la situación de otras regiones. Entonces, ahí se presenta pues una vulnerabilidad, si logré entender por dónde darle curso a la pregunta. Seguro que sí. Mil gracias, Luis. No, señor, con todo gusto. Gracias. Pasamos entonces a la siguiente presentación a cargo de Adriana Rojas Figueroa, quien es ecóloga de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, y el nombre de su presentación es El papel de las mujeres en el manejo integral del recurso hídrico en el cañón del Conveima, Tolima. Adelante, Adriana, gracias. A continuación les vengo a presentar la ponencia titulada El papel de las mujeres en el manejo integral del recurso hídrico en el cañón del Conveima, Tolima. Esta investigación fue apoyada por María Adelaida Faraquijano y Carlos Luis del Cairo Silva. En Colombia existen presiones alrededor del manejo integral del recurso hídrico, las cuales se derivan de su uso, aprovechamiento, administración y demandas por parte de distintos actores dentro y fuera del territorio nacional. Este es el caso Cañón del Conveima, Tolima, donde las instituciones desconocen los procesos de gobernanza que las comunidades y organizaciones comunitarias llevan en el territorio. Así, la toma de decisiones para el correcto manejo integral del recurso no se da de manera conjunta entre los actores institucionales como Cortolima, la gobernación y la alcaldía y las comunidades. Además, en esta investigación el papel de las mujeres es fundamental y en el contexto ha sido baja su participación en la toma de decisiones, ya que estas no desempeñan los mismos papeles en su comunidad. Por otro lado, para justificar esta investigación, se hizo un análisis general del manejo integral del recurso hídrico a nivel nacional, en donde se encontró que hay un exceso de planificación, una desarticulación de las instituciones, una inestabilidad del marco ambiental, y esto ha producido una baja participación también de los actores locales. Específicamente para este caso de las mujeres, y esto debería ser fundamental. A continuación, también vemos que el papel de la mujer es muy importante, ya que ésta, al desarrollarse dentro de los espacios comunitarios, tiene la posibilidad de crear un sentimiento de pertenencia, integrarse y liderar procesos de manejo integral, además de aportar a la construcción de la gobernanza hídrica y el fortalecimiento de las comunidades. Todo este ejercicio de investigación
fue hecho en clave de género, teniendo en cuenta que hombres y mujeres tienen las mismas cargas, los mismos papeles, pero también cada uno tiene sus diferencias. No se desconoce ni la participación de uno ni del otro. Además, tenemos como propósito, se tuvo como propósito el proyecto una ecología integral, es decir, responder a esta vertiente académica, la cual se encarga de entender las interacciones entre los sistemas naturales y los sistemas sociales para lograr soluciones conjuntas y realistas en los diferentes contextos urbanos y rurales. Esto traducido para el contexto quiere decir que esta investigación ofrece conocimiento alrededor de la participación de las mujeres del Cañón del Conveima, específicamente alrededor de cómo toman decisiones para el manejo integral del recurso y cómo sus subjetividades afectan esos manejos integrales que tienen del recurso relacionados con la cantidad y calidad de este. Cabe mencionar que esta investigación fue realizada en medio de la pandemia por el COVID-19, lo cual causó cambios en la estructura del método y también en los objetivos de investigación. De esta manera, el objetivo general de investigación es analizar cuál ha sido el papel de las mujeres en el manejo integral del recurso hídrico en el Cañón del Conveima en los últimos 20 años. Y para darle solución a este objetivo, fue necesario entablar 3 objetivos específicos. El primero, entender cómo ha cambiado las subjetividades de las mujeres de la comunidad. En segundo lugar, identificar y contextualizar el papel que desempeñan las mujeres. Y el tercero, comprender los procesos alrededor del manejo integral del recurso. Y así lograr pues darle la prioridad al papel. Este proyecto fue desarrollado en 3 veredas, como se muestra en el siguiente mapa, en Juntas, Llanitos y Villa Restrepo. En la siguiente diapositiva podemos ver que para poder lograr desarrollar la investigación utilizamos un método cualitativo deductivo en donde se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas a lo largo de las respectivas veredas. Cada entrevista estuvo constituida por preguntas formuladas a partir de 4 categorías teóricas que sustentaron al proyecto: gobernanza, manejo integral del recurso hídrico, perspectiva y género y recurso hídrico. Cabe aclarar que la gobernanza, al ser una categoría tan amplia, no se pudo desarrollar a cabalidad y por ende solo se identificó el aspecto de toma de decisiones para poder hablar de gobernanza dentro del territorio. Posteriormente, se llevaron a cabo 4 diagramas de finca con enfoque de género y diferentes recorridos por las veredas con el fin de reconocer el territorio, como se muestra en los diferentes mapas que están en estas diapositivas, y se realizaron los diagramas de cuenca respectivos. Se tomó registro de información georreferenciada por medio de la aplicación Avenza para Android y un mapa del diagrama de cuenca correspondiente a cada vereda fue construido por medio del programa de QGIS 3.14. En cada uno de los mapas se incluyeron recorridos de reconocimiento, puntos de referencia, curvas de nivel y la toponimia de la red hídrica. Luego se realizó un análisis cualitativo para las entrevistas por medio de la herramienta en vivo para Windows 10. Como pueden ver, aquí se muestra un mapa jerárquico de nodos de codificación, en donde, de acuerdo a las categorías teóricas anteriormente mencionadas, se identificaron 2 categorías emergentes, que era turismo y agua. En esta tabla también se muestra el número de referencias por nodo en relación con cada una de las veredas. Y a partir de esa tabla se lograron hacer estas graphs, las cuales se dio caso a 2 casos referentes a la educación y a la ocupación de las mujeres en el Cañón del Conveima, donde se analizaba cómo estas características definían la incidencia que tienen las mujeres en la toma de decisiones del manejo del recurso hídrico dentro del territorio.
Posteriormente, se elaboraron gráficas que indican el nivel de cobertura que tiene una mujer con 2 características definidas, que fueron las que vimos anteriormente en los temas de intereses referentes a las categorías teóricas. A continuación, se presentará la discusión de la investigación, en donde para la categoría de gobernanza se establece que en el territorio sí hay una gobernanza hídrica, pero está enfocada en la acción. Eso quiere decir que en el cañón prefieren la ejecución de prácticas directamente relacionadas al cuidado, conservación y protección, además del tratamiento y la vigilancia de las diferentes afluentes hídricas, ya que hay demasiadas y las personas tienen un relacionamiento cercano para su cuidado. En la segunda categoría, que es la de manejo integral del recurso hídrico, se encontró un importante factor de desarrollo, ya que considera el agua un recurso estratégico para el desarrollo social, cultural y económico de la región. Además, hubo una integralidad y diversidad al armonizar y fomentar espacios de discusión de procesos locales para gestión del recurso hídrico y pues implementan de manera adecuada un enfoque de género. Además, se tiene claridad sobre la unidad de gestión del agua y pues eso. Además, en tercer lugar estaría la perspectiva de género, en donde al trabajar con ellas podemos observar que las mujeres ejercen papeles y roles relevantes dentro de la Junta de Acción Comunal y también a nivel regional. En el principio, aunque no se veía su participación en la toma de decisiones, sí se logró identificar con el manejo de perspectiva de género que estas lo que realizaban era acciones más concretas dentro de la participación de las juntas de acción comunal, apoyando procesos de limpieza, de control y de educación ambiental. Esto ya que ellas tienen una mayor sensibilidad con el agua, con su uso y su manejo, y además tienen una cercanía casi mística con los afluentes hídricos que han moldeado sus dinámicas, sus sensibilidades y las diferentes relaciones que contienen con el territorio. Esto hace que sean llamadas a liderar procesos para cuidar el recurso hídrico, que sería la cuarta categoría definida para la investigación, en donde se identificó que su uso es principalmente para el riego para los diferentes monocultivos, ejemplo el arroz, para la ganadería y para el uso y consumo humano. Pero actualmente y en los últimos 20 años, desde el 2003, el uso del recurso ha cambiado de vocación económica por el tema turístico, como lo mencioné, generando una disminución en la cantidad del recurso y la calidad de este. Además, la comunidad, las instituciones han creado y han generado mecanismos de protección al medio ambiente enfocados al cuidado, la conservación y la protección del recurso hídrico, ya que este no solo alimenta al cañón del Conveima, sino que también es el principal afluente y que le da agua a Ibagué. El agua también está definida como el conjunto de modos, estrategias y medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales, y en el Conveima el agua está vista como no como un concepto económico, sino cómo se relacionan y cómo ellos dependen de ella para sobrevivir. Finalmente se encuentra el turismo, el cual es todo lo que se genera a partir de la idea de la acción que implica el desplazamiento de los humanos. Y aquí, como les mencionaba anteriormente, desde 2003 se vio un incremento de en el cañón, y por eso fue una categoría emergente que se dio. Finalmente, se concluye en esta diapositiva y en la investigación que las subjetividades de las mujeres respecto al manejo integral del recurso han cambiado en los últimos 20 años debido a la llegada del turismo en el 2003 y a las transformaciones de su rol en el hogar actualmente, donde además de ser amas de casas generan recursos
económicos, participan dentro de sus comunidades en el cuidado y el mantenimiento de los acueductos veredales y tienen un papel protagónico en las decisiones que se toman en la comunidad frente a eso. También cabe mencionar que en la actualidad las mujeres desempeñan ese papel crucial en los procesos de toma de decisiones y en el diálogo con las instituciones para la aplicación de proyectos y normativas. Finalmente encontramos los agradecimientos en donde se le agradece al Semillero de Investigación Interdisciplinaria en Cultura y Naturaleza SICUNA, que me brindó el apoyo económico para lograr desarrollar este proceso de investigación, además de contribuir con la comunidad y generar un impacto social aún más grande, realizando talleres de gestión ambiental y de manejo integral del recurso hídrico. En este momento también estamos finalizando este proyecto y estamos entregándoles productos a la comunidad para que la información académica también quede para ellos. Y finalmente la comunidad del Cañón del Conveima, que siempre estuvo dispuesta a colaborar con nosotros y a estar atenta en todo lo que necesitáramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas de parte del público y hay una pregunta que dice lo siguiente. En la última visita que hice en juntas, vi poca participación de las mujeres. De hecho, todo estaba liderado por un señor que le dicen guardián del cañón del Conveima, quien toma todas las decisiones en lo relacionado con los roles e incluso de los permisos para turismo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, de hecho, la comunidad de juntas es donde la Junta de Acción Comunal está caracterizada mayormente por mujeres. Digamos que puede estar la participación de este personaje, eh, pues sonado más, pero realmente los que están haciendo los estatutos, llevándolo, digamos que a Ibagué y haciendo los procesos de gestión para el turismo, para las certificaciones de turismo y para el manejo adecuado del agua, son mujeres y han estado en los últimos casi 60 años liderando estos procesos. El único, de hecho, hombre que participa es un chico que ha hecho un emprendimiento de una reserva natural en la zona de amortiguamiento del cañón. Ay, qué pena. Y esto como que se ha intentado involucrar, pero generalmente él está motivando más que todo a jóvenes junto con la bibliotecaria de la región. Y participan muchas niñas, mucho en procesos de reconocimiento de los nacimientos de agua, de recuperación de los afluentes. Entonces, digamos que no estoy tan de acuerdo con que él tome todas las decisiones porque hay una participación muy fuerte por parte de la comunidad de la Junta de Acción Comunal, que casi en su 80% está constituido por mujeres y mujeres de una trayectoria muy larga. Muchas gracias, Ariana. Tenemos otra pregunta, dice. ¿Cómo es la organización de las mujeres? ¿Hay líderes que suenan más o es una especie de congreso o asamblea? Es una especie de asamblea, pero obviamente hay mujeres que suenan más, y no porque sean más que otras, sino simplemente están definidos roles dentro de las juntas de acción comunal. Hay algunas que son presidentas, otras que son vicepresidentas, algunas son tesoreras. Digamos que en el caso de juntas y llanitos se nota más la relevancia de las tesoreras, que son las que llevan al mando, digamos, quien va y limpia los tanques del acueducto veredal, quien puede ir a hacer un taller de educación ambiental, quienes invitan a que los niños y los jóvenes también se involucren dentro de estos espacios de reconocimiento del territorio y también de apropiación de los afluentes dentro del cañón del Conveima. Entonces, todas participan, pero sí obviamente hay 5 o 10 mujeres por vereda que son más representativas y que pues hacen toda la gestión y la logística como en cada región para que se lleven a cabo las actividades. Mil gracias, Ariana, por tu presentación y por las respuestas. Continuamos con la presentación de Mateo Esteban Peña, quien es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana,
de la Facultad de Ciencias y el nombre de su ponencia es Ingestión del plástico por la ictiofauna de dos ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Bienvenido, Mateo. Hola, buenos días, bienvenidos sean todos a la ponencia en la que vamos a hablar acerca de ingestión de plásticos por parte de la ictiofauna. La acelerada y la gran cantidad de producción de plásticos en el mundo es un problema debido al destino que se le da a los desechos plásticos, ya que el 80% de ellos son acumulados en vertederos y en el medio natural. Año tras año también aumenta la cantidad de producción de plástico, aumentando también la cantidad de desechos. Una vez en el medio natural, específicamente en los ríos, estos son transportados a través de la columna del agua hacia el mar, hacia la desembocadura del río. Pero por ese trayecto son fraccionados por presiones mecánicas y físicas atmosféricas que los fraccionan. Estos pequeños fragmentos interactúan con la biota, lo cual biomagnifica y bioacumula estos desechos. Y no solamente los desechos, sino también los compuestos que pueden tener, como el bisfenol A o el nonilfenol, implicados directamente en problemas reproductivos en las especies que los consumen. Una vez realizan su viaje por la cadena trófica, estos compuestos pueden pasar a ecosistemas terrestres por depredación directa. Los seres humanos no están exentos a ser parte de esta problemática. Para entender un poco este problema, se analizaron dos ecosistemas, el río Piedras y el río Mendihuaca, ambos ríos nacientes de la Sierra Nevada de Santa Marta y que desembocan en el Mar Caribe. Esos ríos, al igual de casi todos los ríos de Colombia, están siendo sometidos a presiones antrópicas. En este caso vamos a referirnos a tres de ellas nomás: el turismo, el vertimiento de aguas residuales y la disposición de basura. Esos tres se ven en los dos ecosistemas que vamos a comparar, más sin embargo se potencian y se ven con mayor rigidez en el río Piedras, ya que al estar cerca una de las entradas del Parque Nacional Natural Tayrona, ha generado procesos de infraestructura, de hoteles, de restaurantes, que fomentan el turismo y asimismo la afluencia de personas y de aumento de la cantidad de desechos. En algunas veces son bien manejados, otras no. A comparación del Piedras, tenemos el Mendihuaca, que es un río más conservado, con mayor cantidad de bosque bosque denso alto de tierra firme, con mayores calidades vegetativas y en resumen mayor salud, teoría del ecosistema. En estos dos ríos encontramos especies de interés comercial y económico, específicamente para consumo, como son Agonostomos monticola, Ceridium plumeri, Aguas banana, entre otras que fueron tenidas en cuenta en este estudio. El propósito del estudio fue determinar las diferencias en la cantidad y tipo de microplásticos ingeridos en función al gremio trófico al que pertenecen las especies de peces de los dos ecosistemas que vamos a analizar. El objetivo fue describir la ingestión de contaminantes plásticos por gremios tróficos. Y para ello se estimó la relación del tamaño, del peso y el gremio trófico del pez con la frecuencia de ingestión del peso de los microplásticos. También se realizó una caracterización de la composición física y química de los ítems encontrados por gremios tróficos y se describió la relación entre la ingestión de los contaminantes plásticos y los gremios tróficos. El área de estudio, como ya lo mencioné, es el río Piedras y el río Mendihuaca, ambos ríos nacientes de la Sierra Nevada de Santa Marta. En estos dos ríos se realizaron en cada uno 2 puntos de muestreo. Estos muestreos estuvieron realizados en el año 2018 y en el año 2019, en el marco de una materia dictada en el Departamento de Biología conocida como ecosistemas acuáticos. En estas colectas, los individuos fueron sacrificados utilizando, fueron fijados con formaldehído al 10% y sacrificados con etanol. Estos individuos fueron transportados en bolsas plásticas hasta Bogotá, lugar en el que se conservan actualmente en etanol al 70%, en la colección biológica de la Universidad Javeriana. Para la selección de especies y la clasificación por gremios tróficos se tuvo en cuenta la disposición de individuos en la colección biológica de la Universidad Javeriana y se tuvo en cuenta un criterio de Bendel y colaboradores del 2017 en el que se recomienda
que el tamaño muestreal mínimo por especie sea de 10 individuos entre ambos ríos. Teniendo esto en mente, estos factores, se determinó la utilización de 240 individuos clasificados en 2 especies y 4 gremios tróficos. Esta clasificación por gremios se hizo a través de literatura, bases de datos, los informes de campo realizados en la materia de ecosistemas acuáticos y observación directa al momento de la realización del procedimiento metodológico. Para el control de la calidad se realizaron muestras de control ubicadas alrededor de los individuos al momento de ser tratados. La bata de laboratorio fue siempre una obligación. Todas las sustancias como la del KOH o el etanol o el agua destilada, todo fue prefiltrado con filtros de tamaño de poro de 1 micra. Asimismo, los peces fueron lavados con agua filtrada. Todos los individuos fueron disecados de la boca al ano, se les extrajo el tracto gastrointestinal, el cual fue depositado en viales de vidrio, en cajas de Petri y en vasos precipitados. Una vez allí, se sometieron a una digestión mediada por KOH al 10%, apoyada con un horno durante 120 horas. Una vez completada la digestión, se realizó la caracterización de la composición física, con los filtros de tamaño de un poro, sistemas de filtración al vacío y observación al estereoscopio. Una vez realizados estos pasos, se clasificaron por tamaño en mesoplásticos, fibras superiores a 5 milímetros y microplásticos, fibras inferiores a 5 milímetros. Se clasificó el tipo como fragmento, filamento, película, lámina y el calor de cada partícula. Una vez tenido la caracterización física, se realizó una caracterización de la composición química mediada por un espectrómetro infrarrojo. Una vez fue leído, interpretado y realizado el esquema del espectro, se clasificó en el tipo de polímetro al que correspondía. Para ello, se utilizó la herramienta de librería llamada GNOW-IDAL. Cabe resaltar que las fibras menores a 1 milímetro no pudieron ser leídas e interpretadas por el aparato. Para el análisis estadístico se tuvieron en cuenta solamente los estómagos que contenían ítems, es decir, que contenían partículas identificadas como plástico, es decir, 84 estómagos. A estos estómagos, a estos contenidos, se les realizaron pruebas de Termanova con 2 niveles. Una que fue el río entre Piedras y Mendihuaca y otra que fueron los gremios tróficos, cada uno de los gremios, carnívoro, herbívoro, omnívoro y detritívoro. Utilizó una matriz de similitud de Bray-Curtis debido a la presencia y el interés de analizar las variables biológicas, las cuales fueron abundancia de plásticos, longitud de los individuos, peso de los individuos, número de partículas encontradas y el peso de estas partículas. Complementario a la Termanova, se realizaron pruebas de Human-Whitney con el fin de determinar o de comparar la abundancia de los ítems plásticos entre los ríos, Mendihuaca y Piedras, y una prueba de Kruskal-Wallis para comparar la abundancia de los ítems por individuo en cada uno de los ríos. Para estas 2 pruebas se centraron en los componentes físicos de las partículas, es decir, tipo, color y tamaño. Estas son algunas de las fotos de los plásticos que lograron ser extraídos. Entre ellas encontramos fibras, fragmentos, láminas de diferentes tamaños y de diferentes colores, amarillos, azules y verdes. A manera de resultados y discusión, primero que todo quisiera comenzar con una comparación entre abundancias de plástico por ríos y por gremios tróficos. En primer lugar, por ríos, en ambos ríos se encontraron 164 partículas plásticas, más sin embargo la división de estas se dio de manera irregular e inesperada, ya que en el río Mendihuaca se reportaron 92 y en el río Piedras 72, lo cual no corresponde a lo que se tenía en mente debido a la diferenciación de presiones antrópicas. En el río Piedras había mayor presión que en el río Mendihuaca. Estos resultados no esperados están determinando o están informándonos acerca de que hay una ingestión generalizada de ítems plásticos en ambas comunidades. En cuanto a la comparación por gremios tróficos, en cuanto a nivel de abundancia por número de partículas, se clasificó de mayor a menor como omnívoros y carnívoros, los 2 gremios tróficos con mayor presencia o mayor abundancia de ítems, y luego herbívoros y detritívoros, lo cual tiene sentido mirándolo bajo la perspectiva de lo reportado por la literatura, en que a mayor
A mayor eslabón en la cadena trófica hay mayor abundancia de partículas plásticas. En cuanto al análisis de Permanova, se dividió en dos comparaciones específicas. Uno, en función de los ríos, mediante el cual se compararon los gremios tróficos dentro de cada río y se compararon si había diferencias significativas o no. Lo que se encontró en cada río es que sí, la mayoría de las comparaciones presentaban diferencias significativas y esta diferencia fue atribuida a la diversidad de hábitos alimenticios y la diversidad de rasgos funcionales de las especies analizadas. Mientras que por el lado de los gremios tróficos, podemos ver que la comparación de gremios por ríos no obtuvo ninguna diferencia significativa, lo cual es un indicativo de que la ingesta de plásticos no depende de los gremios tróficos y que además es un fenómeno que se presenta a lo largo de la cadena trófica en los dos ecosistemas de manera independiente. En cuanto a las características físicas de los ítems encontrados, podemos ver que las fibras y los fragmentos representan aproximadamente el 95% de los elementos encontrados. Y estos fragmentos, estas fibras, fueron clasificadas a través de gremios tróficos. En el río Piedras podemos observar que tanto los carnívoros, que es el gráfico del B, y los omnívoros presentan mayor porcentaje, mayor porcentaje en comparación de los demás gremios de fragmentos. Mientras que en el mismo río Piedras, los herbívoros y los omnívoros presentaron mayor consumo de fibra. A diferencia del río Mendihuaca, en que cada uno de los gremios tróficos analizados tuvo mayor proporción de fibras que de fragmentos. Con respecto al tamaño, podemos observar diferencias significativas entre ríos, ya que en el río Piedras se observaron mayores índices, mayores cantidades de ítems menores a 2 milímetros, que es la barra azul, y además especies como Heliotris amblyopsis, Euotrodus sp, Awous banana y Psidium plumeri representaron el 100% de los ítems extraídos en cada tracto gastrointestinal, a diferencia del río Mendihuaca, en el que el tamaño de las partículas fue más variado. Mientras que analizando los gremios tróficos, podemos observar que no hay diferencias significativas en cuanto al consumo de ítems plásticos por tamaño. Cada gremio consumió ítems independientemente del tamaño. Y el que más fragmentos consumió fue el gremio de los carnívoros del río Piedras, en el que se ve la mayor proporción de partículas con tamaños entre 2 y 5 milímetros. Además, que no haya diferencias significativas en el consumo de ítems plásticos a partir del tamaño determina que el tamaño no es un elemento o no es una característica que sea determinante a la hora del consumo de las partículas. Es decir, el número y el tamaño de los microplásticos ingeridos por peces son independientes al gremio trófico. Por otro lado, el último ítem físico es el color. Para el color se clasificaron las partículas encontradas por el color, encontrando mayor predominancia de partículas azules, verdes y negras. Y algunos ítems, como color rosado, transparente, blanco y amarillo, fueron más ocasionales. En cuanto a gremios tróficos, se puede ver en el río Mendihuaca predominó los ítems de color azul, mientras que en el río Piedras una diferencia, ya que los ítems de color verde en carnívoros y en omnívoros fueron dominantes, a diferencia de los ítems de los demás colores. Esto quiere decir que, al igual que con el tamaño, las partículas plásticas no son seleccionadas directamente a partir de rasgos como el color. Finalmente, por medio del análisis y la caracterización química, se logró determinar la presencia de polipropileno, policloruro de vinilo y poliestireno. Cada una de estas polímeros tiene diferentes fuentes, ya sea recipientes para alimentos, tuberías, plomería y pisos, tapas, pitillos, envases de alimentos, entre otros. Entonces, los orígenes son diversos, así como son diversos también los efectos que pueden causar en los organismos, tanto acuáticos como los terrestres. Entre ellos podemos encontrar defectos de nacimiento, cáncer, indigestión y difusión hepática. Más sin embargo, es importante también analizar los efectos que pueden generar los procesos de desorción de químicos que se emplean en la fabricación de estos elementos, ya que
Elementos como el sulfato de bario, el cloruro férrico y el dimetilformamida están presentes en ellos. Y a pesar de que sí tienen riesgos tóxicos estos elementos, aún no se han hecho estudios que permitan establecer cuál es el impacto verdadero y cuál es el efecto de la desorción de ellos en los ecosistemas acuáticos. Y ya a manera de conclusiones podemos encontrar que hay mayores consumos de partículas menores en 2 milímetros en el río Mendihuaca que en el río Piedra. Asimismo, ambientes aparentemente mejor conservados pueden estar sufriendo impactos equivalentes a aquellos que han sido más perturbados. Hubo una dominancia de fibras y fragmentos, así como de partículas de color azul, verde y negras. Y finalmente, la ingestión de partículas fue un fenómeno generalizado de carácter independiente al gremio trófico. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, por tu presentación. Y tenemos algunas preguntas por parte del público. Nos preguntan, ¿qué residuos deja ese procedimiento al medio ambiente? ¿Deja alguna huella de carbono? ¿Deja algún polímero en los ecosistemas? No te oímos. Ya, ahora sí, qué pena. Buenos días a todos nuevamente. Y respondiendo a la pregunta, no, este procedimiento es generalmente de laboratorio en cuanto al uso del KOH y los reactivos. Todo esto se maneja en el laboratorio y son sustancias controladas, que asimismo tienen un desecho controlado. Creería yo que el punto más fuerte de impacto en el ecosistema de este estudio es cuando se realiza la colecta en campo. Más sin embargo, esta colecta es realizada con técnicas estandarizadas, que se usa la electropesca, que solamente es con estímulos eléctricos que se inmovilizan a los peces y se extraen del río con una red de arrastre. Bueno, pues el formaldehído que se usa para fijarlos creo que sería el único componente que puede llegar a interactuar con el ecosistema, con el agua, pero igual como es una sustancia tóxica, se maneja con mucha precaución y se trata de usarlo lo mínimo posible, lo mínimo que sea necesario. Y en cuanto a polímeros, no se usa ningún polímero, pues solamente las bolsas plásticas, pero las bolsas plásticas son utilizadas para el transporte de los individuos de campo a laboratorio y ya, no tiene mucho impacto en el ecosistema, más que la extracción de individuos. Ok. Tenemos otra pregunta, dice, ¿por qué se seleccionaron esos ríos? ¿Qué tanto se puede extrapolar estos resultados a otros ríos de la región? Ok, o sea, en contexto, este estudio se realizó pues, en época de pandemia, en donde los permisos para ir a campo no eran tan fáciles, tan asequibles, entonces se utilizó el material que estaba disponible en la colección biológica de la Universidad Javeriana. En principio, y debido a tamaño estadístico para realizar una comparación entre gremios, se tuvo en cuenta el número de individuos, ya sea por especie o por río. Y uno de los ríos que mejor representación tenían eran estos dos, el río Mendihuaca y el río Piedra, que son los sitios de colecta, como lo mencioné en el video, una asignatura al que ya se llevaban más o menos 4 semestres yendo a colectar allá. Entonces había suficiente cantidad de individuos para poder realizar la comparación estadística. Y estos resultados pueden extrapolarse pues bastante, la verdad, porque a pesar de que estos ríos son nacientes en la sierra y no son demasiado largos hasta su desembocadura en el mar Caribe, pues de cierta manera encontrar plásticos significa que hay un impacto. Y otra cosa es que algunas de las especies que utilizamos en este estudio son diádromas que realizan migraciones entre el mar y el río. Es probable que hayan migraciones compartidas entre estos ríos. Y asimismo, los plásticos generalmente se desembocan en el mar y muchas veces son consumidos ahí y transportados por el río arriba a los ecosistemas de agua dulce. Así que es muy probable que pues ríos que también desemboquen en zonas cercanas también estén siendo afectados. Y bueno, igual también tener en cuenta que en el departamento de Magdalena, en el que se hizo este estudio, desemboca el río Magdalena. Y el río Magdalena parte desde el sur de Colombia hasta el mar, hasta el mar Caribe. Durante todo ese trayecto, pues la contaminación de plásticos puede irse extrapolando, puede irse transportándose. Como lo mencioné, se transportan por la columna de agua y se fragmentan en diferentes niveles. El río Bogotá se termina desembocando en cierta parte del Magdalena. Y
Y asimismo todas las subcuencas que están dentro del Magdalena pueden verse afectadas por efectos de migraciones de los peces, como por ejemplo el Boca Chica. O sea, hay muchos factores que pueden determinar la contaminación de estos ríos, no solamente con desembocadura en el mar, sino también en el mismo interior de Colombia. Sin embargo, esto no ha sido tan estudiado. Ok. Mil gracias, Mateo, por tu presentación y por las respuestas a las preguntas. Continuamos con la... Gracias. Continuamos con la presentación de Jairo Clavijo, profesor del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Y el nombre de la presentación es Adaptación de una propuesta metodológica para la formación comunitaria en el cuidado para la salud del municipio de Vistahermosa. Gracias, Jairo. Buenos días. Vamos a hacer la presentación del resultado del proyecto de investigación titulado Adaptación de una propuesta metodológica para la formación comunitaria en el cuidado para la salud en el municipio de Vistahermosa, Meta. Este proyecto se realizó en el marco de la convocatoria de innovación social de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad y tiene como característica la aproximación interdisciplinaria entre antropología y medicina en torno al cuidado de la salud en la vereda de Alto Guapaya de dicho municipio de Vistahermosa, Meta. En el proyecto participamos los profesores Nora Badío y William Robles de la Facultad de Medicina, Carlos del Cairo y yo, Jairo Clavijo, de la Facultad de Ciencias Sociales, y contamos con el apoyo también del antropólogo Juan Camilo Venegas y el médico Salvador Angulo Quintana. El proyecto se justifica en el marco del posacuerdo. Esta región es una región que tuvo anteriormente cultivos ilícitos, está en el marco del proyecto de acuerdo. Además de esto, tiene un sistema sanitario que no responde a las necesidades de la salud de la población, su infraestructura pública es insuficiente y se reconoce la existencia de un acervo de conocimientos sobre el cuidado de la salud al margen del sistema sanitario, que en general ese sistema lo desconoce. Y finalmente, pues la universidad ya tenía y aún tiene una presencia importante con otros proyectos en la región. El proyecto se realizó de manera interdisciplinaria, como ya se anotó, gracias a la experiencia de la Escuela de Gestión Comunitaria de Ciencias Sociales, ahora profundizaremos en ello, y la experiencia extramural de la Facultad de Medicina, y tiene como sello particular el que es un proyecto de cuidado participativo y social. El municipio de Vistahermosa se encuentra en el departamento del Meta, y allí podemos observar exactamente el municipio, y dentro del municipio la vereda de Alto Guapaya, que fue donde se realizó el trabajo de investigación, el trabajo de campo cuantitativo y cualitativo. Para llegar allí está aproximadamente a 1:30 de camino en motocicleta del casco urbano de la vereda de Alto Guapaya, y pues una parte de la vereda está, hasta 2019 se encontraba en jurisdicción del Parque Nacional de la Serranía de la Macarena. Está aproximadamente unos 30 kilómetros en unas condiciones realmente muy, muy deplorables de comunicación. Este es un puente peatonal, el que observan en la fotografía, y aquí hay otras imágenes que nos dan cuenta efectivamente de la precariedad de la comunicación hacia la vereda. Según el censo del DANE, la vereda tiene 115 personas, el censo de 2015, y 37 hogares. Con esta población nosotros realizamos el trabajo cualitativo y cuantitativo. Ahí están reseñados en la diapositiva los diferentes porcentajes por población de las encuestas por el lado cuantitativo. Bueno. Tenemos un marco en el cual se desarrolla la presente investigación, donde existe una desarticulación entre el sistema de salud y el desarrollo de la comunidad, por cuanto se trata de una comunidad que se está rearmando dentro de su desarrollo social por el conflicto y por todo el proceso de paz. Igualmente tenemos un proceso de transformación del sistema de seguridad social, donde se está empezando a generar un valor al conocimiento de las personas y a la construcción de las políticas a partir del reconocimiento de las necesidades de salud de las poblaciones y la implementación de la política de atención integral en salud
y de los modelos de atención integral en salud y la transición con el Maite. Lo mismo se reconoce una región que ha padecido de una manera histórica el conflicto y una presencia diferenciada del Estado en distintas etapas según cómo ha evolucionado este conflicto y últimamente con el proceso de paz. Hay una construcción de manera colaborativa como una estrategia central para el reconocimiento del cuidado de la salud del territorio y de esta comunidad, sabiendo que este cuidado representa los valores que tienen las personas con relación a su territorio, con relación a las relaciones que tienen entre sí, sus saberes locales, los antecedentes cercanos, las dinámicas y relaciones de género intergeneracionales, un acceso a los recursos y la historia de conflicto que viene acercándolos con una particularidad especial. Este valor es lo que vamos a traducir dentro del desarrollo de la política local. Los objetivos propuestos, entonces, vienen dándose desde cómo se adapta la metodología en una forma colaborativa y contextualizada del programa de gestión comunitaria a las singularidades de las veredas priorizadas. Para ello, desarrollamos unas actividades como la implementación de estrategias de formación situada, una identificación colaborativa de conocimientos y prácticas del cuidado mutuo y del autocuidado. Como bien les decía, pues este es el cuidado que permite hacer una inserción de las políticas. Un segundo objetivo, implementar una estrategia para evaluar el nivel de apropiación y la identificación de formadores con respecto al uso de la caja de herramientas sobre el cuidado, que va a ser como lo que va a traducirse o transmitirse de generación en generación con relación a estos valores que ha cimentado la comunidad, con unas actividades de validación remota de los contenidos identificados. Finalmente, un objetivo de establecer los criterios preliminares que deben tenerse en cuenta para potenciar la replicabilidad de la estrategia en otras regiones del país, sirviendo como un enganche entre la política que se propone desde el nivel nacional con estos valores que ya tiene articulado o construido cada una de las comunidades. Para eso la actividad es el diseño de una estrategia de contenidos mínimos para la formación en cuidado y el autocuidado en salud. A nivel metodológico, este proyecto de investigación se fundamentó en una perspectiva interdisciplinaria que articuló consistentemente estrategias de orden cualitativo y cuantitativo. Esto supuso identificar algunos procesos y fenómenos que iban a ser abordados desde la medición, unos ejercicios que se hicieron de cuantificar elementos y características de la población de la vereda, pero también una apuesta muy importante por una aproximación más de orden cualitativo e interpretativo a las relaciones de la gente con el entorno en una clave de cuidado de la salud. Esta iniciativa tiene también el propósito de generar unos materiales de formación comunitaria en una clave situada, colaborativa y de ecología de saberes que hace parte de la estrategia general de un programa que desde hace ya varios años viene desarrollando la Facultad de Ciencias Sociales en torno a la educación comunitaria y a la construcción de paz. Esta iniciativa se propone reconocer la autonomía y la agencia de las comunidades en relación con los procesos que les caracterizan y configuran sus vidas cotidianas. También se propone, entre otras cosas, visibilizar y fortalecer los conocimientos locales en relación con asuntos centrales para la vida en comunidad y generar espacios y estrategias para el aprendizaje colaborativo. Bajo esa perspectiva, entonces, el proyecto articuló conocimientos, estrategias y claves de trabajo de orden cualitativo y cuantitativo. Finalmente, la iniciativa contempló el diseño de unos materiales multimediales tratando de potenciar los resultados y la apropiación de esos resultados por parte de las comunidades. Y por supuesto hubo varios retos, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario no es sencillo, implica unos retos y adicionalmente este trabajo se desarrolló
parte del tiempo en contexto de pandemia, lo que supuso generar algunas adecuaciones metodológicas que fueron, sin lugar a dudas, desafíos significativos. Algunos de los materiales que ustedes ven allí pues hacen parte de la propuesta de la plataforma de la Facultad de Ciencias Sociales y la idea es que podamos desarrollar materiales de acuerdo con las especificidades de la formación comunitaria en cuidado de la salud, que es el propósito de este proyecto. Bueno, entonces entre los principales resultados que logramos con este proyecto fue el que el trabajo de campo entre ciencias sociales y ciencias de la salud permitió visibilizar los saberes de la comunidad en torno al cuidado y a la salud y reconocer a aquellos actores comunitarios realmente relevantes para el cuidado de la salud. Con esos actores y la comunidad y el contexto académico se llevaron a cabo diferentes intercambios entre la comunidad de Vistahermosa y la comunidad académica, y esto permitió dinamizar los saberes tanto en el contexto rural como en el contexto universitario. Se desarrolló una estrategia de trabajo interdisciplinario entre ciencias sociales y ciencias de la salud, y esto definitivamente enriqueció la mirada de ambos saberes, y se obtuvo una propuesta metodológica preliminar de un curso de formación para el cuidado de la salud, y estos contenidos fueron validados por la comunidad. Adicionalmente, y como consecuencia de la pandemia y de la limitación para el trabajo de campo, se desarrolló una propuesta de modelo de validación de contenidos ajustada al contexto de la pandemia, que era lo que les mencionaba el profesor del Cairo. Entre, digamos, las conclusiones a las que llegamos, bueno, ese es el primer proyecto de innovación social que se presenta en la convocatoria de prueba de concepto, y definitivamente hay lugar para este tipo de propuestas. Este tipo de trabajos permiten evidenciar la existencia que hay entre la respuesta, las brechas que hay entre la respuesta institucional y las necesidades percibidas por las comunidades. Y para aproximarse a la salud es necesario acercarse o hacer la aproximación de manera transdisciplinaria y lograr la incorporación de las miradas de la academia, la comunidad y de los diversos actores que estén implicados en el proceso. Cuando se adoptan este tipo de propuestas, es mucho más fácil adaptar las intervenciones de salud al contexto, o sea, las propuestas institucionales se pueden adaptar de manera mucho más fácil al contexto, pero definitivamente para su sostenibilidad se requiere de que este tipo de trabajos se potencien frente a las instituciones locales y regionales. Y de hecho, una de las limitaciones a las que nos enfrentamos es que tuvimos un trabajo muy fuerte con la comunidad, pero no nos acercamos de manera temprana a las instituciones locales y regionales. Entonces, definitivamente, si lo que se quiere es promover este tipo de trabajos, hay que incluir de manera temprana la participación de estas instituciones. Otras limitaciones que mencionamos, bueno, unas que se salían del contexto del proyecto relacionadas con los cierres en las vías por los fenómenos naturales y las restricciones en movilidad por la pandemia, y definitivamente la posibilidad de llevar a cabo un trabajo de campo es netamente limitada a la financiación que tengan este tipo de proyectos. Entonces, si lo que se quiere es un trabajo de campo continuo que dé frutos mucho más tempranamente, es necesaria una financiación robusta que permita un contacto permanente con la comunidad. Como principales aportes, consideramos que este proyecto pone en evidencia la relevancia del trabajo interdisciplinario en el reconocimiento y la visibilización de los conocimientos tradicionales, y es una estrategia fundamental para abordar de manera contextualizada y ajustada las necesidades en salud de las comunidades. Es una estrategia que es replicable, que puede facilitar el abordaje de la salud y que definitivamente tiene cabida en el contexto del postacuerdo. Por último, queremos agradecer el apoyo que tuvimos a lo largo del proyecto el proyecto de planeación universitaria de paz y reconciliación, quienes estuvieron apoyándonos muy fuertemente con el componente de trabajo de campo, y el equipo de apoyo que tuvimos de parte de la Dirección de Innovación que estuvo con nosotros a lo largo del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo por la presentación. Y tenemos algunas preguntas por parte del público. La primera pregunta es, ¿cuál fue exactamente la incidencia del conflicto armado en esta zona? Listo, hola, muy buenos días. Para responder puntualmente, sí, muchas gracias.
a la pregunta, pues esta fue una zona muy afectada por el conflicto, particularmente por la densidad de los cultivos ilícitos, ¿no? Y pues esto generó digamos, unas características en varios niveles. Puedo mencionar muy puntualmente dos o tres. El primero de ellos, pues, los efectos medioambientales, particularmente en Tala y en lo que implica la construcción de mercado ilegal, y por otro, pues, la llegada de población de otras partes del país, ¿no? Y unas concentraciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, encontramos que el 60% de los habitantes de la vereda son hombres, 40% mujeres, y esto está asociado a los cultivos, ¿no? Que se abandonaron, pero que estas personas quedaron ahora como campesinos en la región, ¿no? Mil gracias, Jairo, por tu respuesta. Hay otra pregunta, es ¿cómo inciden los aspectos culturales en torno al cuidado de la salud de estas poblaciones? Pues muy fuertemente, ¿no? Porque en primera medida, como ya se notó, hay un abandono muy significativo de parte del Estado, ¿no? En todos los temas, ¿no? Particularmente el tema de salud hay una ausencia muy importante. Entonces, esta condición digamos, de contexto facilita el que tradicionales de cuidado, por ejemplo, la presencia de dos personas ahí muy importantes, el médico tradicional de la vereda y también de una señora, su bandera. Es decir, han tenido mucha incidencia en los tratamientos de las diferentes dolencias y las prevenciones de la salud. No solo porque hay una apertura de parte de la comunidad, sino también por una situación de ausencia de los servicios del Estado, ¿no? Además de unas condiciones muy complejas que ya notábamos de movilidad, ¿no? Realmente, por ejemplo, sacar a una persona de allí para llevarla al hospital es sumamente difícil por las condiciones de la vía. Solo hay un vehículo en la vereda que funge como ambulancia, si se quiere, pero es de la comunidad, ¿no? Esto es gestión de la comunidad. Ok. Veo que William levantó la mano. William, ¿quieres comentar algo? Sí, me parece que es importante también referenciar pues cómo la comunidad va integrando el sistema de salud dentro de su vida diaria, siendo este un lugar apartado porque no es fácil llegar, digamos, muchas veces el camino queda inservible y entonces hace que la comunidad tenga espacios de respuesta propia, espacios de respuesta combinada con el sistema de salud, pero también una lógica de entender que el cuidado también es al agua, a cómo ellos valoran, por ejemplo, que están cerca del nacimiento de ríos y entonces valoran el agua por encima, digamos, de muchos otros conceptos y tienen un impacto en su vida y en su organización social en torno a esa labor del cuidado, pero dejan la labor, digamos, o esa visión del sistema de salud para ciertos momentos. Y entonces ahí surgen unos interrogantes de poder delimitar hasta dónde ese concepto de salud lo hemos comprendido como una respuesta institucional de una manera integral, que sí lo vive la comunidad de una manera integral. Bueno, muchas gracias tanto a William como a Jairo por sus respuestas. Con esta presentación finalizamos esta sesión. Agradecemos su asistencia y a los ponentes por su participación en el Congreso. Recuerden que a las 2 de la tarde tenemos la cuarta sesión de este mismo simposio. Feliz tarde.